¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? ¿Sí pueden ver la pantalla compartida? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, tengan buenos días a todos. Vamos a continuar con las funciones de varias variables. Y de hecho, pues vamos a ver un nuevo tema dentro de esa unidad, que es el diferencial total. Bueno, anteriormente habíamos visto la parte diferencial, de verdad, se recuerdan que estuvimos analizando qué era un diferencial y cómo se comportaba con respecto a una única variable. Bueno, cuando nosotros encontramos la derivada de una función, en realidad lo que encontramos es la pendiente en un punto, ¿verdad? Y de hecho, cuando hacemos un incremento en el cual ese incremento tiende a 0. Entonces, cuando encontramos la pendiente, si ustedes se recuerdan, la encontramos de la siguiente forma, ¿no? Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Estos son incrementos tanto en x como en y, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una breve definición en cuanto a diferenciales. Se los voy a explicar así rápidamente a partir de un gráfico. Imagínense que tengo esta función, la función que está ahí en verde, ¿sí? Esa es la función f de xy, perdón, f de x, lo vamos a hacer en una única variable. Si yo tengo esa función, bueno, tengo mi variable dependiente y, tengo mi variable independiente x, y esa función defino un valor x, y aquí defino un incremento con respecto a x. ¿Qué es lo que hemos incrementado acá? A x se le ha aumentado pues delta x, ¿sí? Entonces ahí tengo x y también tengo x más delta x, ¿ok? De igual forma, sucede en y. En y, miren qué pasó. Aquí tengo la función en x y aquí tengo la función en x más delta x, ¿ok? Bueno, a esta diferencia, ¿sí?, que hay entre las dos, es lo que vamos a conocer como un diferencial de y. ¿Cómo encontramos ese diferencial de y? Bueno, ese diferencial de y va a ser un valor exacto que vamos a encontrar, por cierto, el cual lo encontramos de la siguiente forma, que es f de x más delta x menos la función evaluada en x, ¿sí? Es decir que tengo la función evaluada en x más delta x que viene desde aquí hasta aquí, y la función evaluada en x es esta que está aquí, ¿ok? Entonces, esa diferencia es eso que tengo ahí. Y eso es el diferencial de y, ¿sí? O bueno, es mi delta y. En ese caso es mi delta y. ¿Por qué es mi delta y? Pues es la diferencia entre el valor evaluado en x más delta x menos la función evaluada en x. Es decir, la función evaluada en este menos la función evaluada en este, ¿sí? La función evaluada en x más delta x me va en ese punto, ¿sí? Es x más delta x, aquí tengo la función evaluada en x más delta x, y aquí tengo también la función evaluada en x, que es el par x, f de x, ¿ok? Ahora, vean qué pasa con respecto a los elementos que están definidos. Este incremento que está acá
es mi delta X. ¿Sí? Ese es mi delta X. Y lo que vimos anteriormente es mi delta Y, que es este que está aquí. ¿Sí? Que es la diferencia entre el más grande menos el más pequeño. Y eso me queda esta parte de ahí. Ahora, voy a quitar esto. Y si trazamos la pendiente, bueno, la recta que es tangente en el punto X, f de X, ¿sí? Esa es la recta tangente al punto X, f de X. Miren qué pasa. Como, ¿quién es esa recta? ¿Sí? Es la recta tangente, ¿verdad? Vaya, ahora bien, de aquí para acá tengo un delta X, ¿verdad? ¿Sí? Que también es el mismo diferencial de X. Ahora lo estamos tomando para la recta. Ahorita vamos a tomar datos para la recta. Olvidémonos ya de la curva. Vaya, entonces, la distancia que hay de aquí hasta aquí, eso lo vamos a llamar delta diferencial de X. ¿Sí? Y la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿sí? Miren, trazamos una recta ahí y trazamos una recta acá, ¿sí? Y eso es lo que se forma, ¿no? Ahora, vean, en este caso, aquí se me forma un ángulo alfa, por ejemplo. Entonces tengo que la tangente de ese ángulo alfa es igual a el diferencial de Y, ¿sí? Acuérdense, lado opuesto, que es este que está acá sobre mi lado adyacente. ¿Quién es mi lado adyacente? Es mi diferencial de X. ¿Ok? Ah, pero ¿quién es la pendiente de la recta? ¿Se acuerdan cómo definíamos la pendiente de esa recta? La pendiente es d de Y sobre d de X. ¿Sí? Pero ¿quién es la pendiente de esa recta? Por definición, y ya lo hemos visto anteriormente, bueno, muchas veces, que eso es la derivada. ¿Sí? Eso es la derivada respecto de X. ¿Ok? Entonces, si despejamos este diferencial, miren quién me queda. El diferencial de Y es igual a la derivada de X por delta X. ¿Sí? Entonces, este diferencial es la derivada de Y, de X respecto de X. ¿Sí? Entonces, a medida que este valorcito delta X es cada vez más pequeño, este diferencial va a ir siendo más pequeño, ¿sí? Y el diferencial, el delta Y, bueno, el diferencial de Y va a tender a ¿quién? A delta Y, a medida que el delta X tienda a ser, es decir, tienda a valores cada vez más pequeños. No sé si se logra entender la idea ahí y se puede verificar, ¿verdad? Se puede comprobar en este caso que a medida que estos valores son pequeños, ese delta X es pequeño, ¿sí? Todo se va a concentrar más o menos por ahí. Es decir, que van a ir disminuyendo estas distancias y el delta Y va a ser aproximadamente el diferencial de Y. ¿Sí? Es decir, que a medida que tomemos valores más pequeños de X con respecto a su diferencial, bueno, vamos a tender a esa expresión. Y eso es lo que conocemos como un diferencial.
¿Sí? Ahora bien, generalizando esto, y ahí, bueno, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Tienen un ejemplo visto siempre en una variable. De hecho, esto creo que no se los evalué en el parcial, ¿verdad? En el parcial anterior. Pero si, por ejemplo, yo tengo una función f de x igual a x cuadrado, su derivada es 2x, ¿ok? Miren qué pasa si encuentro el diferencial. El diferencial de y va a ser igual a f' de x por d de x, ¿sí? Entonces, si tengo en este caso que el valor de delta x o el incremento es 0.01 y el valor de x es igual a 1, entonces, ¿qué pasa? El delta, bueno, el diferencial de y es igual a f' evaluado en 1 por el diferencial de x. ¿Quién es el diferencial de x? Pues el diferencial de x es el mismo delta x, ¿no? En este caso sería 0.01. Entonces tenemos en este caso f' de 1 por 0.001. ¿Sí? Y aquí tenemos el valor. Miren que es la función evaluada en 1. Bueno, f' evaluado en 1 es 2 por 1 es 2. Que es este 2 que está ahí. Y luego tengo 0.01 multiplicado por 2, eso es 0.02. Entonces, el diferencial de y es igual a 0.02. Ahora, ese es un valor aproximado. ¿Aproximado por quién? Por la derivada, ¿verdad? ¿Quién es el valor exacto? El valor exacto es el delta y, que lo vamos a encontrar por esta expresión, que es f de x más delta x menos f de x. Es decir, que en este caso vamos a evaluar la función en x más delta x. ¿Quién es x más delta x? Pues es 1 más 0.01 y eso es 1.01. Entonces la función evaluada en 1.01 es f de x más delta x menos la función evaluada en 1. ¿Sí? Entonces miren cuánto me da. Da 0.0201. Ese es el valor exacto y este es el valor aproximado. ¿Ok? Entonces eso es lo que se hace utilizando diferenciales, ¿no? Aproximar una función. El delta y es el valor exacto, y el valor aproximado es d de y. ¿Sí? Bueno, veamos. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Esto es lo que acabamos de hacer. El diferencial de y es f' de x por dx. ¿Sí? Y también podemos aproximar utilizando funciones de varias variables, ¿no? Pero la idea es básicamente la misma. Entonces, aquí el diferencial de y es aproximadamente el delta y. ¿Cuándo se da eso? Cuando el delta y igual al mismo delta x, esos elementos tienden a cero. O sea que cuando el incremento es sumamente pequeño, esto casi es igual. No digo que es igual, pero casi es igual. Entonces esto se puede generalizar utilizando las funciones de varias variables. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener también mi diferencial en z, dado de que voy a tener dos variables independientes. Imagínense que tengo la función z igual a x
y más 3x cuadrado, por decir algo, ¿no? Tengo dos variables independientes, xy, y tengo mi variable dependiente, que es la variable z. Entonces, si yo quisiera encontrar el diferencial, bueno, el delta z es este, es la función evaluada en los incrementos, que fue lo que acabamos de hacer, delta x y también en delta y, y más delta y, menos la función evaluada en xy. Bueno, la función original, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Este es mi delta z. ¿Quién me va a aproximar en ese caso mi delta z? Pues me lo va a aproximar el diferencial de z. ¿Quién va a ser ahora el diferencial de z? ¿Sí? Si ustedes hacen la comparación que vimos anteriormente, mi delta y para funciones de una variable independiente teníamos f de x más delta x, ¿sí? Menos f de x. Ese era mi delta y, Ahora, ¿quién era mi diferencial de y? Mi diferencial de y era f' de x por el diferencial de x. Ahora, ¿quién va a ser mi diferencial de z? En este caso, si estamos hablando de dos variables independientes, en este caso voy a tener la parcial respecto de x multiplicado por su diferencial más la parcial de y multiplicado por su diferencial. Si ustedes observan, pues en este caso, pues es bastante similar a tener esto que tengo acá, ¿no? Lo único que aquí ya tengo dos variables independientes. Entonces la idea es tratar de aproximar utilizando pues las parciales, que fue lo que ya estuvimos analizando anteriormente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Encontrar el diferencial. Y aquí, bueno, se llama diferencial total. Que el diferencial total, pues, vamos a tener los diferenciales que corresponden a cada uno de las variables independientes. Pero observen en lo que tengo acá, si yo tengo una variable z, que es la variable dependiente, esa variable dependiente, pues, voy a derivar respecto de x, voy a derivar respecto de y además hay que multiplicar por sus correspondientes diferenciales. ¿Ok? Eso es si yo tengo dos variables independientes. De igual forma, si tengo tres variables independientes, pues va a suceder eso. ¿Sí? Que tengo mi diferencial de w, que es la parcial de w respecto de x, más multiplicado por su diferencial, más la parcial de w respecto de y, multiplicado por su diferencial, más la parcial de w respecto de z, multiplicado por su diferencial. Y si tengo otra variable u, también va a ser la parcial de w respecto de u, multiplicado por su diferencial. Entonces, ¿qué es lo único que estamos haciendo? Pues utilizando una generalización de lo que ya conocemos, ¿no? De que el diferencial es una aproximación de la función original, ¿verdad? Utilizando un delta. Es decir, que podemos aproximar una función a partir de sus diferenciales. Y lo vamos a conocer como diferencial total, el hecho de derivar e ir multiplicando cada una de las derivadas con respecto a las variables independientes por su respectivo diferencial.
Pues aquí tenemos un ejemplo. En este caso nos dice que encontremos el diferencial total de cada función. Bueno, ahí son dos funciones, ¿no? Tengo la función z y también tengo la función w. La función z está en términos de x y de y, ¿sí? Y la función w está en términos de x y z. Es decir, que en este caso tengo dos variables independientes y en este caso tengo tres variables independientes, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo el diferencial de z. ¿Quién va a ser? Es la parcial de z respecto de x por su diferencial más la parcial de z respecto de y por su diferencial. Entonces hay que derivar cada una de estas expresiones de acuerdo a lo que se nos pide, ¿verdad? Que es el diferencial total. Si derivo respecto de x la función, ¿qué me queda? Bueno, esta función, ¿verdad? Hay que derivarla respecto de x. Miren, si derivamos, derivando z respecto de x, ¿qué tenemos? Esto es igual a tener 2, ¿sí? Por el seno de y, menos, solo derivamos este porque la otra se mantiene constante, tenemos 3 por 2, eso es 6x por y cuadrado, ¿sí? Y es lo que está ahí, ¿verdad? Es 2 seno de y menos 6x y cuadrado. Y eso, por definición, pues multiplicarlo por su diferencial, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos encontrando en este caso? Estamos encontrando el diferencial de z. Lo mismo hacemos con la otra variable que es y, entonces vamos a derivar en este caso z respecto de y tenemos lo siguiente. Esto es igual a tener, bueno, esta no tiene z, perdón, bueno, sí tiene y, ¿verdad? Entonces hay que derivar respecto de y esta expresión y tendríamos en ese caso que la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y el 2x permanece constante, ¿verdad? 2x por el coseno de y. Menos, y este lo vamos a derivar respecto de y, tendríamos en ese caso menos 3 por 2, sería 6. 6x cuadrado y. ¿Sí? Bueno, aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Aquí lo han resuelto mal. Sería 6x cuadrado y. ¿Sí está fijado ahí? Entonces, la parcial respecto de y en este caso es 2x coseno de y menos 6x cuadrado de y. Y esto multiplicado por su correspondiente diferencial, ¿verdad? Por favor, apaguen el micrófono. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Alguna inquietud que tengan hasta ahí? De cómo encontrar el diferencial de una función. Bueno, el diferencial total en este caso, ¿verdad? Lick, en este ejercicio, la parte de x y de y no se resuelve, solo se deja ahí como marcado. Solo se deja indicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos esos diferenciales. Si fuese algún ejercicio de aplicación, en ese caso puede ser que nos den los diferenciales, ¿verdad? Que son los incrementos. Pero en este caso no. O sea, solo se deja indicado. ¿Se fijó en el ejercicio que vimos anteriormente, donde daba 0.01 como diferencial?
Entonces Sí. puede ser que en algún ejercicio de aplicación le dé esos valorcitos y allí le va a dar quiénes son esos incrementos respecto de X y también incrementos respecto de Y o de Z, ¿no? Entonces, en ese caso sí habría que sustituir esos elementos, pero de forma general quedan así. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Pues observen, aquí tenemos también otro ejemplo. Nos dice de que W es igual a X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. Y también tenemos el diferencial de W. ¿Quién es el diferencial de W? Son las parciales respecto de cada una de las variables independientes multiplicado por su correspondiente diferencial. ¿Sí? Entonces basta con derivar cada una de ellas y multiplicar por su diferencial y posteriormente sumarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso quiero encontrar la parcial de W respecto de X. ¿Quién es? Es 2X, ¿sí? Solo derivo 2X, las demás permanecen constantes. Y cuadrado, Z cuadrado multiplicado por, bueno, ahorita todavía no, ¿verdad? Multiplicarla por el diferencial. En este caso, solo tenemos la derivada o la parcial respecto de X. De igual forma, hay que encontrar la parcial respecto de Y, que es igual en ese caso a 2Y, ¿sí? Multiplicado por X cuadrado, Z cuadrado, ¿no? Por orden, vamos a denotar X cuadrado Y, Z cuadrado. Y la última, que es la parcial de W respecto de Z, que es igual a tener 2X cuadrado, Y cuadrado y Z, ¿sí? Entonces, ¿quién es el diferencial de W? El diferencial de W es 2X, Y cuadrado, Z cuadrado, multiplicado por su diferencial, más 2X cuadrado, Y, Z cuadrado, multiplicado por el diferencial de Y, más 2X cuadrado, Y cuadrado, Z, multiplicado por su diferencial. ¿Sí? Bueno, aquí veo de que tiene error este material, ¿verdad? No sé si esa era la respuesta, pero allí son estos elementos que están acá, ¿verdad? Sería la derivada multiplicada por su diferencial, la derivada respecto de Y multiplicada por su diferencial y la derivada respecto de Z multiplicado por su diferencial. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como encontramos el diferencial total, ¿verdad? Yo creo que no hay donde perderse, ¿verdad? Básicamente es encontrar las parciales y posteriormente multiplicar por sus diferenciales, que es la definición que tenemos ahí. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Nos pide que encontremos el diferencial de U. Y observen acá. Tenemos un valor de X,
tenemos un valor de y y también tenemos los diferenciales, ¿no? Entonces, aquí sí podemos aproximar utilizando los elementos que conocemos. ¿Ok? Y también podemos comparar los resultados. ¿Cuáles resultados? Pues acuérdense lo que les mencionaba, ¿verdad? El delta y es mi valor exacto, ¿sí? Y mi diferencial de y es mi valor aproximado. ¿Quién es mi delta y? Si estábamos hablando de una función de una variable, es la función evaluada en x más delta x menos f de x. ¿Y quién es mi diferencial de y? Es la derivada respecto de x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, este es el valor exacto el cual voy a aproximar a partir de la derivada. Entonces, observen en este caso tengo una función u que tiene dos variables independientes, x e y, y además nos dan los incrementos que corresponden a cada una de esas variables independientes, ¿sí? Los incrementos tanto de x como de y son 0.2 y 0.3 respectivamente, así como los valores que le corresponden son x igual a 10 y y igual a 8. Nos piden que comparemos esos resultados, ¿no? Bueno, si analizamos en este caso x más delta de x y y más delta y, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, tenemos la función evaluada en sus correspondientes incrementos. ¿Ok? Bueno, aquí creo que no es tanto necesario el hecho de hacer todos esos cálculos, ¿verdad? A partir de los incrementos. ¿Por qué? Porque ya tenemos definido quién es mi x y quién es mi delta x. ¿Sí? Vale, por ejemplo, si evaluamos u más su incremento, delta de u, que es igual a tener a 2. ¿Cuánto valía x? Bueno, x vale 10 y y vale 8, entonces me queda 10.2, ¿sí? Entonces x más delta x, ¿quién es? X más delta x es 10.2, ¿sí? ¿Y quién es mi y más delta y? ¿Quién es mi y más delta y? Es 8.3. ¿Ok? Entonces de aquí que puedo obtener muy fácilmente esos elementos, ¿no? Entonces 2 por 10.2 elevado al cuadrado más 3 por 8.3 elevado al cuadrado. No sé cuánto le da esos elementos. ¿Cuánto les da eso? Y también hay que evaluar la función f de u esto es como tener la función evaluada en u es x más delta x, coma y más delta y, ¿sí?
¿Y quiénes son los elementos? Bueno, ahí les va a dar un valor. Y por otro lado tengo mi función en U, que es f de x, y, que es 2 por 10 al cuadrado más 3 por 8 al cuadrado. ¿Cuánto les da el primer valor? La primera evaluación. ¿Esto cuánto les da? ¿Cuánto da este? ¿Cuánto les da esa función? 2 por 10 al punto 2 al cuadrado más 3 por 8.3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Da 414.75. 414.75. ¿Ok? Por otro lado, ¿cuánto da el otro? ¿Cuánto da este f de x y evaluado en 10 y en 8? $392. Da 392. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense la definición, ¿verdad? De el delta. En este caso va a ser mi delta U. ¿Quién va a ser mi delta U? Va a ser la función evaluada en x más delta x, ¿sí? Coma y más delta y menos f de x, coma y. Es decir, en este caso, 414.75 menos 392. Y eso les da un valor de 22.75. Vaya, aquí los valores de delta, si ustedes observaron, son valores grandes, ¿verdad? Se puede decir que son grandes porque tengo punto 2 y punto 3. Vaya, ahora encontremos su derivada. Vaya, entonces, anotemos ese valor que es 22.75. Lo vamos a anotar por aquí arriba. Les voy a borrar esto. Y eso es 22. El diferencial de U es, el delta de U es 22.75. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a encontrar por otro lado. Esto lo voy a borrar, ¿verdad? Ya se lo escribí arriba. Nos hace falta derivar la función respecto de X y respecto de Y. Entonces, este es mi delta de U. Ahora, el diferencial de U, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la parcial, ¿sí? O es lo mismo tener la derivada de U respecto de X por d de X más la derivada de U respecto de Y por el diferencial de Y. Ahora, ¿quién es la derivada de U respecto de X? ¿Cuánto da? Aquí la tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto da en ese caso? Da 4x, ¿verdad? Y esto multiplicado por su diferencial. Más la parcial de U respecto de Y. Bueno, da 6y por el diferencial de Y. ¿Sí? Ahora, si nosotros sustituimos 4 multiplicado por x, ¿quién es mi x en el caso de evaluar? Mi x vale 10, ¿verdad? Cuando evaluamos. Y el diferencial de x, ¿cuánto valía el diferencial de x?
Bueno, vale 0.2. Vale 0.2 más 6 multiplicado por mi y vale 8 y el diferencial de y vale 0.3. ¿Cuánto vale esto? Miren, ¿cuánto vale? ¿Sí? Eso vale, ¿verdad? Entonces el diferencial de U vale 22.4. Eso les quedó, ¿verdad? El diferencial de U. Hola, hola. Sí, eso da. Sí, ok. Vale, entonces, miren qué es lo que hemos verificado. Bueno, les voy a borrar esto. Después lo revisan si gustan el video. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que el delta de U, que es el valor exacto, ¿cómo lo encontramos? Pues la función evaluada en sus incrementos, evaluado en el valor más el incremento, o los valores más el incremento, menos la función evaluada en los valores, y eso me da el valor exacto del diferencial del delta U. Y también tenemos el diferencial de U, que es las parciales multiplicados por su diferencial correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que podemos decir en este caso? De que el diferencial de U, el aproximado, tiende a el delta U. ¿Sí? Y eso pues siempre sucede, ¿no? Podemos aproximar a partir de la derivada utilizando los diferenciales y va a ser mucho más exacto cuando los valores de los delta tiendan a ser. No sé si ahora lo pueden ver tomando en cuenta pues esta función, ¿verdad? Entonces esto siempre se cumple, no importa si yo tengo una variable, si tengo dos variables, si tengo n variables, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes hayan respetado los valores que corresponden tanto a los diferenciales para encontrar el delta U como el diferencial de U. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna inquietud que tengan hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces eso es con respecto a diferenciales, ¿verdad? O el diferencial total de una función. Vale, también tenemos acá si U es igual al arco tangente de Y sobre X, piden que determinen el diferencial de U.
Bueno, aquí tienen las parciales de X respecto de U y también respecto de Y. Bueno, esto lo pueden revisar, por ahí tenían, ¿verdad? Que el arco tangente o la tangente inversa, que es lo mismo, ¿verdad? De una función. Si yo tengo la tangente inversa de Y sobre X y yo quiero derivar respecto de Y, pues la otra permanece constante. Y nada más pues hacer referencia a cada una de esas expresiones. Ahí también tenemos otro ejemplo en donde se aplica el diferencial total. Y acá pues se observan nada más derivar parcialmente respecto de X, respecto de Y, sustituir y multiplicar respectivamente por cada uno de sus diferenciales. Bueno, aquí también tienen otros ejemplos en donde les hacen referencia también a lo mismo, de cómo encontrar los diferenciales. Tienen un ejemplo 1 acá. Hay que derivar parcialmente esta función respecto de X y respecto de Y. Y después de esas derivadas multiplicarlas por sus correspondientes diferenciales. Lo mismo tenemos acá. En este otro ejemplo, tengo mi variable dependiente Z y mis variables independientes X e Y. ¿Sí? Entonces, de igual forma, hay que derivar parcialmente respecto de X y respecto de Y. Y después multiplicar cada uno de esos elementos por su correspondiente diferencial. Lo mismo tenemos acá. Una variable dependiente, también tenemos dos variables independientes, X y Y. Hay que derivar esa función respecto de X y también respecto de Y multiplicar por sus correspondientes diferenciales para encontrar el diferencial total. No sé si tienen preguntas con eso. Como les digo, pues aquí pueden ir revisando, hay varios ejercicios que están hechos, ¿verdad? Y también hay algunas preguntas que les piden que completen ahí como tipo de evaluación, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Entonces esto es lo relacionado a la parte de diferencial total, ¿no? La idea es inicialmente comprender esta parte, ¿verdad? De que podemos analizar utilizando una variable y después esto se generaliza y se toman como referencia pues los delta X, delta Y y después los diferenciales tanto de X como de Y para comparar esos resultados, ¿no? Entonces, en términos generales, si queremos encontrar el diferencial total, pues basta con encontrar las parciales. Si por ejemplo yo tengo una variable W, que esa variable W está en términos de X, Y y Z, es decir que tengo tres variables independientes, entonces ¿quién va a ser el diferencial de W? El diferencial de W va a ser la parcial de X, ¿sí? O es lo mismo tener el diferencial de W, la parcial de W respecto de X, perdón,
por el diferencial de X más la parcial de W respecto de Y multiplicado por el diferencial de Y más la parcial de W respecto de Z multiplicado por su diferencial, ¿sí? ¿Quién es este? Este es el diferencial de W. Y por otro lado, si yo quiero analizar el incremento de W o el delta de W, ¿quién va a ser mi delta de W? Va a ser la función evaluada en X más el delta X, ¿sí? Mi Y más el delta Y, ¿sí? Y el Z más el delta Z menos la función evaluada en X, Y, Z, ¿sí? Y este es mi valor exacto, este es mi valor aproximado, por lo tanto, pues el valor del diferencial de W va a ser aproximadamente el delta de W, siempre y cuando el delta X, el delta Y el delta Z, esos tres elementos tiendan a cero, ¿sí? Entonces, eso es, en términos generales, la parte de diferencial de varias variables, ¿verdad? Tomando el diferencial total, ¿sí? El diferencial total, pues, se define como las parciales multiplicado por cada uno de los diferenciales de las variables independientes, y el delta de W o el incremento de W es el valor de la función evaluado en el X más su incremento, el Y más su incremento, el Z más su incremento, o las variables independientes más sus incrementos, ¿sí? Menos la función evaluada en cada uno de los valores X, Y, Z. Y por otro lado, pues, de igual forma podemos tener que el diferencial de W es aproximadamente el incremento de W o el delta de W, ¿sí? Siempre y cuando los valores que corresponden a los delta X, delta Y y delta Z sean bastante cercanos a cero o próximos a cero. Y ahí tienen varios ejemplos, ¿verdad? De esta parte. ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar en esta sesión, el hecho de encontrar esos incrementos y también analizar la parte del diferencial total, ¿no? El valor aproximado es el diferencial y el valor real es el incremento o el delta.
Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, como les mencionaba, pues pueden tomar como referencia el contenido que tienen ahí en la plataforma, ¿verdad? Ahí hay varios ejercicios que están resueltos y también pueden ver videos en YouTube. De esta parte hay mucha información que ustedes pueden también consultar, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud con respecto a esta parte. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí con esta parte de diferencial total y en la siguiente clase pues vamos a ver, me parece que derivación implícita continúa, ¿no? Entonces, siempre como les digo, esto es una generalización de lo que ya estuvimos viendo, entonces, o sea, si ustedes aprendieron a derivar de forma implícita o a partir de la regla de la cadena, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Hay que ver quién es la variable independiente o qué variables son las que estoy derivando y a partir de ellas pues voy a hacer los cálculos, ya las demás se mantienen constantes. Sí, siempre si tienen alguna inquietud con respecto a la tarea por Teams, ¿verdad? Ahí les contesto los mensajes. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? El día lunes. Recuerden que la próxima semana, el miércoles, tienen su laboratorio, ¿verdad? Entonces hay que estudiar. ¿Hasta dónde vendrá su laboratorio? Su laboratorio, pues, tiene todo, excepto lo de esta semana, que es la parte diferencial. Cuídense, nos vemos el próximo lunes. Lick, Dígame. ¿cree que puede volver a repetir de dónde a dónde será que vendrá el examen?